Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Buen día para todos, mi nombre es David Higuera y voy a compartir con ustedes el breve texto que he preparado para esta presentación, el cual he decidido titular Los desafíos de una ética reológica en perspectiva intercultural. En esta presentación y por motivo del poco tiempo del que dispongo no podré ahondar en aspectos bibliográficos y teóricos claves. Lo que espero sea una invitación a leer los distintos artículos, nuestro libro y las conferencias que tenemos a disposición en la página web del Centro de Investigación Filosofía Fundamental, que sea para confirmar o refutar mi propuesta. En realidad sostenemos que actualmente estamos atendiendo a un momento intelectual en el que hay un renacer por el problema de la realidad. No es algo exclusivo de las academias, sino más bien algo que se vive en el día a día de todos nosotros y expresado de distintas maneras. Decir entonces que hay un afán de realidad es solo una manera filosófica de expresar esta tendencia por dejar de preocuparnos tanto en ideales, el ideal de Estado, sociedad, humanidad, comportamiento, etc., y empezar a notar que este aquí y ahora, en su inagotable creatividad, está llamándonos como nunca a prestarle su debida atención. Yo personalmente creo que esta, digamos, situación en el plano de las teorías sobre la cultura y o la sociedad puede verse patentada en el cada vez mayor interés por asuntos como la multiculturalidad o la decolonialidad. El feminismo también. ¿En qué sentido el interés por la realidad tiene que ver con estas nuevas tendencias teóricas? Si seguimos pensando en una idea clásica de realidad como un estado de cosas o como el escenario en el que los eventos ocurren, sería imposible pensar en conexiones posibles entre lo uno y lo otro. Más si creemos que esto de lo real es más bien un carácter de las cosas y este su carácter consiste en el de suyo, tratar de sí de las mismas, el asunto cambia. La reología insta a repensar en la realidad desde un diálogo responsable con la tradición y encuentra que precisamente la idea clásica de realidad, clásica entre comillas, excluye entre otros el asunto capital de que no se puede hablar de la realidad social, política, económica y más aún ética sin atender, es decir, sin escuchar a las cosas sociales, políticas, económicas y más aún éticas. Allí aparece la conexión, en que esta aparente coincidencialidad entre el renacer del realismo y el interés académico por asuntos como la colonialidad, la interculturalidad, el feminismo y otros tantos, no es más que un llamado de atención de esas realidades para que sean escuchadas y atendidas. Entramos entonces en un asunto que es, además de urgente, importante, máximo en espacios como este en el que estoy presentando mi exposición, porque si queremos hablar de colonialidad, será preciso preguntar a los profesores americanos que tanto dinero reciben con sus bestsellers, o al ciudadano a pie que como yo carga con la cicatriz colonial ineludible al ser visto como un ciudadano de tercera en otros países. Y no solo por ser un colombiano, que pone sus muertos para que los de arriba se empolven las narices, sino por ser un sudaca, ni indio ni español, ni tan americano ni tan ciudadano. La carga colonial y la exigencia por resolverla nos ha sido impuesta, es cierto, pero esto no obsta de nuestro deber de hacernos cargo de esta realidad tan doliente. Y como este es un congreso de filosofía, nuestro modo de investigarla debería ser filosófico, asumo yo. Y acá está el problema que quiero poner de manifiesto, que muchas veces el asunto de poner atención filosóficamente a los problemas que nos acucian no es tan sencillo. La falta de tiempo me limita los dilemas éticos que procuro exponer, pero hay dos que me parecen especialmente importantes. El primero es el prejuicio identitario. El asunto del principio de identidad tiene su historia y se remonta a los albores de la racionalidad occidental. Afirmo, junto a Heidegger, que con Parménides se puede notar una distinción específica de este principio y que más allá de la definición clásica A igual a A, apela al hecho de que hay una ordenación racional del mundo y que, cito a Heidegger, dieses Gehört wie der Stein, der Baum, der Adler in das Ganze des Seins. Gehören heißt hier noch, eingeordnet in das Sein. Identificar algo es ordenarlo, ponerlo a uno respecto del otro en un modelo de mundo que ejerce jerarquías descendentes, y es por ello arbóreo. El hombre entonces, siguiendo a Heidegger, es un ente más entre los entes, uno privilegiado de suyo por su posición como intérprete del árbol, como pastor en el bosque, pero ya la misma tradición filosófica ha venido demostrando que este modelo hace aguas, está en crisis. El problema con el principio de identidad es que las definiciones que se dan son de suyo arbitrarias, como lo expresa Nietzsche en su genial pluma. Sinnlichkeit, aber keine Wahrheit. Freisinnlichkeit, aber keine Freiheit. Diese beiden Früchte sind es, deren wegen der Baum der Erkenntnis nicht mit der Baum des Lebens verwechselt werden kann. En efecto, el árbol del conocimiento que ordena el mundo no es más que una determinación de un modo de entenderlo. Es un mundo construido que cohabita entre otros muchos mundos posibles que por motivos históricos se ha impuesto como el único. Es el asunto de la vida del logos, como mencionamos en Reología, y entra en crisis precisamente porque se ha venido quedando corto en la tarea de asir a este vasto mundo de mundos, de cosmovisiones. Lo importante en este mundo es que el filosófico es precisamente uno de esos espacios que ha venido como mecanismo de justificación de la verosimilitud, en alemán la Wahrscheinlichkeit, verdad o esa verosimilitud sin libertad, la Freisinnlichkeit. Así como lo mencionaba Nietzsche, y si queremos hacer una auténtica filosofía a la altura de los tiempos, requerimos deslindarnos de esos prejuicios, atendiendo entonces con responsabilidad al problema de nuestra época. Una obra que representa un intento valioso
de preguntarse acerca de la alteridad cultural es la tan citada obra de la filosofía andina de Joseph Esterman, en la que gracias a un ejercicio de características etnográficas por parte del filósofo suizo, se publica un compendio que pretendía comprender las cosmovisiones andinas bajo la lupa de la filosofía occidental. Es un ejercicio, insisto, valioso para resumir las sabidurías no occidentales desde la lupa filosófica, pero hay un prejuicio muy grave en ese y otros ejercicios de la misma naturaleza. Y este es el de, cito, hacernos creer que nosotros, los andinos, tenemos una filosofía propia y que podemos entrar en diálogo o discusión con cualquier filosofía de Occidente. Y esta es una ficción occidentalista. De esto y cosas parecidas, los andinos ya tenemos experiencia, pues nos han hecho creer que somos libres, demócratas, etc. Y hoy se nos quiere hacer concebir que somos filósofos y que por nuestra mente y venas fluye una filosofía de la que somos inconscientes, y que precisamente es la filosofía que Occidente necesita para humanizarse. A esto voy a llamarlo, digamos, interés de profeta. Creer que la filosofía, por ser filosofía, es una suerte de discurso universal que todas las culturas poseen o poseían, solo que con otros nombres, es un prejuicio que no podemos aceptar a rajatabla. Debemos más bien hacer crítica de esto y asumir que lo que debería acontecer es más bien una reflexión crítica y creadora para la comprensión y solución de nuestros problemas. El filósofo no es entonces un profeta histórico que ha venido cargando a cuestas con la tarea nobilísima de entender el mundo y ofrecer sus soluciones últimas a sus problemas. Es para explicarme mejor como si la ética moderna de autores como Hume, que producen modelos éticos tan inspiradores, le sirviera tanto al gentilhombre inglés del siglo XVIII como al esclavo negro que con su vida le permitía vivir indirectamente dedicado a filosofar, pues como expresaría Kant, el señor Hume desafía que se le presente un ejemplo de que un negro haya mostrado talento y afirma que entre los cientos de millares de negros transportados a tierras extrañas, y aunque muchos de ellos hayan obtenido la libertad, no se ha encontrado uno solo que haya imaginado algo grande en el arte, en la ciencia o en cualquiera otra cualidad honorable. Los negros son muy vanidosos, pero a su manera, y tan habladores que es preciso separarlos a golpes. No, la filosofía no es la salvadora, es más bien un discurso racional, importante sí para analizar la realidad, pero siempre situado, y en tiempos como estos tan convulsos eminentemente necesario, pero no para ofrecer la salvación del mundo, sino más bien para responder a esta inagotable sed de realidad que siempre poseemos, y no por ser humanos, categoría tan problemática, de la que precisamente el negro nunca ha hecho parte, sino porque la realidad en la que vivimos es de suyo abierta y problemática, inagotable para nuestra limitada razón y en constante transformación. No necesitamos profetas, necesitamos más bien constructores, artesanos del conocimiento que nos ayuden a depurar y comprender la realidad para, luego sí, transformarla comunitariamente. Muchas gracias. Esto fue Filosofía Fundamental.